Hola, bienvenidos al canal de FIMAT, un canal dedicado a la enseñanza de la física y la matemática. El día de hoy vamos a tratar el tema de gráficas. Principalmente nos vamos a enfocar primero en esta primera parte, o este primer video, nos vamos a enfocar en cómo hacer de forma correcta una escala, tanto para el eje horizontal como para el eje vertical, tratando de maximizar todo el espacio de la página para que nuestra gráfica abarque el mayor tamaño posible, nuestra página ya sea una página milimetrada, una página cuadriculada, y que nuestra gráfica sea de una buena proporción. Entonces, para hacer ese tipo de gráficas de forma correcta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es identificar cuáles son las variables que tenemos, quién es la variable independiente, quién es la variable dependiente, o cuál es la variable que va colocada en el eje horizontal y cuál es la variable que va colocada en el eje vertical de nuestra gráfica. Para después poder ver cuál es el tipo de relación existe entre ellas y poder encontrar el modelo matemático que lo describa. Pero antes de poder hacer toda esa sección, primero tenemos que estar claros en la parte de cómo hacer de forma correcta una escala. Así que en este primer video solamente vamos a tratar el tema de escalas, tanto horizontal como vertical. Bien, nuestro primer ejemplo corresponde a esta tabla que tenemos aquí. Tenemos una tabla donde tenemos dos variables. Tenemos la variable L, que está dada en centímetros, y la variable A mayúscula, que está dada en centímetros cuadrados. Podríamos interpretar que esta parte que está aquí me está indicando que es una longitud, que es un lado, que está dada en centímetros, y que a partir de ese valor de longitud podemos calcular el área o la superficie de algo, de una página, un cuadrado podría ser, y podemos identificar que para algo que tenga una longitud de 1 centímetro, pareciera que tuviera un área de 1 centímetro cuadrado. Algo que tenga 2 centímetros de largo tiene un área de 4 centímetros. Y así sucesivamente hasta que tenemos un lado de 6 centímetros y tenemos una área de 36 centímetros. Hay que estar claro que los valores que tenemos dentro de una tabla son resultados de una medición. O sea, que se hace una experimentación o se toma datos de algún lugar y se tabulan de esta manera. Generalmente en la primera fila o en la primera columna de nuestras tablas, ya sea si está en vertical o que esté en horizontal, generalmente la que está en la cita horizontal, la que está en la primera fila corresponde a la variable de tipo independiente o la variable que va en el eje horizontal. En cambio, la que está en la segunda fila o la que está en la segunda columna, si estamos hablando de que la tabla está de forma vertical, de esta manera uno puede identificar que aquí va la variable de tipo dependiente, la variable que depende, pues, y acá iría la variable de tipo o la variable que va en el eje vertical. Entonces tenemos que identificar eso primero que nada. Tenemos dos variables en este caso, una variable que es longitud en centímetros, que va en el eje horizontal. Tenemos una variable A que está en magnitud de área y que es la variable dependiente en este caso. Y por ser la variable dependiente va ubicada en el eje vertical. Entonces hay que estar clarito. El eje horizontal es este eje que tenemos aquí dentro de nuestra página y el eje vertical sería entonces este que tenemos señalado en esta parte. Generalmente uno dice, bueno, el eje X o el eje Y, pero realmente recibe el nombre de eje horizontal y eje vertical. Entonces ahora queremos graficar nuestras variables en esta gráfica para poder ver cuál es el modelo que más les corresponde a ya sea una función de tipo lineal, una función de tipo potencial, una exponencial o cualquier otra función que se ajuste de mejor manera a nuestros datos. Entonces, para eso, primero que nada hay que sacar, bueno, una vez ya identificamos que cuál es la variable que va en el eje horizontal, cuál es la variable que va en el eje vertical, ahora lo que tenemos que hacer es sacar esa escala o identificar cuál es la escala que tenemos que utilizar para que nuestra gráfica abarque el mayor espacio posible dentro de nuestra gráfica. Porque hay un error que a veces lo cometemos, que no hacemos la escala y vamos tanteando, pero al hacer ese ejercicio así de tanteo, provoca que nuestra gráfica muchas veces tenemos una página muy grande y nuestra gráfica ocupa un espacio muy diminuto de esa página, es decir, que no es la escala adecuada para nuestra gráfica. Entonces, para hacer la escala de forma adecuada, lo que tenemos que hacer es sacar para cada eje, tanto para el eje horizontal como para el eje vertical, cuál es el valor máximo que tenemos para ese eje horizontal y dividirlo entre el espacio o los centímetros que tenemos disponibles. Entonces, para el caso de nuestra primera tabla, observamos que para el eje horizontal, que corresponde a la primera fila que tenemos aquí, el número más grande, ¿quién es? Entre 1, 2, 3, 5 y 6. El número más grande es 6. Así que vamos colocando ese valor aquí y decimos que bueno, el valor máximo para el eje horizontal serían 6 y colocamos la unidad de medida que sería centímetros. Esos 6 centímetros lo tenemos que repartir en el eje horizontal. Entonces, ahora bien, generalmente uno utiliza lo que se denominan páginas de tipo milimetradas
de este tipo para hacer estas gráficas. En el eje horizontal a veces podemos contar una cantidad de cuadros, en el eje vertical podemos contar una cantidad de cuadros. Entonces, para el ejercicio de ahora, vamos a tomar que para el eje horizontal voy a trabajar con una separación de 15 centímetros y para el eje vertical voy a trabajar con 20 centímetros. Es decir que puede que mi página tenga 18 centímetros para acá o 18 cuadros. Para acá puede que tenga hasta 25 cuadros en algunas páginas. Pero vamos a ajustarla para el caso de este ejercicio en este momento a una página que tenga un espacio de 15 centímetros y un espacio de 20 centímetros. Eso dando espacio para que podamos colocar los nombres de la variable, el nombre de la variable, el título ortográfico y que quede lo mejor ajustada dentro de ese espacio. Así que bueno, vamos a trabajar esos 6 valores de longitud, vamos a tratar de distribuirlo en una recta que tiene 15 centímetros. Así que hacemos esta división, dividimos 6 entre 15, esa división nos da 0.4. O sea que la relación entre estas dos variables nos está diciendo a nosotros que básicamente tenemos que por cada 0.4 de nuestros valores que tenemos aquí, le corresponde un cuadro de nuestra gráfica. Si no entendemos esto bien así de esta manera, lo que yo les recomiendo es que ustedes abajo coloquen la escala de esta forma. Decimos 1 centímetro de nuestra página, es decir, 1 centímetro de lo que vamos a repartir en esta página, va a tener un valor de la razón que nos salió aquí, que sería 0.4 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que cada centímetro de mi paginita tiene una equivalencia de 0.4 centímetros de los datos que tenemos acá. En la vertical nos está diciendo a nosotros que el valor máximo, ¿quién es? Para este caso, la vertical corresponde a la segunda fila que tenemos aquí o a la variable de tipo dependiente, que en este caso sería 36. Unidad de medida tenemos que es centímetros cuadrados. Y en la vertical ya les mencioné que nosotros vamos a trabajar con una página donde vamos a tratar de que nuestra gráfica tenga 20 centímetros de alto o en la vertical 20 centímetros. Entonces vamos a tratar de hacer la razón entre esas dos cosas para ver cuál es la razón entre ellos dos. Sería 36 entre 20, eso nos da un valor de 1.8 centímetros cuadrados sobre centímetros. Entonces la escala vertical nos está diciendo a nosotros que por cada centímetro de nuestra página, o sea, cada centímetro de lo que tenemos aquí, o de nuestros 20 cuadros que marcamos en la página milimetrada, cada centímetro de eso tiene un valor de 1,8 centímetros cuadrados. O sea que aquí tenemos la equivalencia del eje horizontal y para el eje vertical. Y de esa manera ya podemos ir identificando, por ejemplo, dentro de nuestra recta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el primer cuadro valga 0.4? Que cuando yo vengo acá, mi página milimetrada, mi primer cuadro tendrá un valor de 0.4 centímetros. El siguiente cuadro, ¿cuánto va a valer? 0.4 más 0.4 va a valer 0.8. Y así nos vamos. 0.8 más 0.4 sería 1.2. Y así me voy en mi eje horizontal hasta que llegue a cumplir los 15 cuadros que tenemos distribuidos para el eje horizontal. Al hacer eso, en la raya número 15 por 0.4, nos tendrá que dar un valor, en la raya número 15, nos tiene que dar un valor de 6, que corresponde al valor que tenemos aquí como último dato. Para el eje vertical, nuevamente verificamos. Dice que la equivalencia es que cada centímetro de mi eje vertical vale 1.8 centímetros cuadrados. O sea que aquí sería 1.8, 1.8 más 1.8 serían 3.6. De esa manera voy colocando en el eje vertical hasta que llegue a la raya número 20. 20 por 1.8 me da un valor que en la raya número 20 tendrá que quedar en un valor de 36. Entonces ahora nosotros tenemos que, además de una vez colocar la escala de ortográfico, hay que colocarle sus respectivos nombres a los ejes. El eje horizontal, si se fijan, dice que es un lado o una longitud dada en centímetros, y para el eje vertical es un área dada en centímetros cuadrados. El título del gráfico generalmente siempre se tiene que dar con la variable dependiente o la variable que está en la vertical versus la variable que está en horizontal. En este caso, la gráfica sería una gráfica de área versus longitud.
Y de esa manera estaríamos trabajando ya la escala para esta tabla. En un próximo video vamos a hacer ya de forma formal esta gráfica con estas respectivas escalas. Vamos a hacerla de papel milimetrado de una forma detallada para que puedas entenderlo. Este primer video solamente queremos aclarar el concepto de escala para nuestras gráficas. Pues repito, para sacar la escala tanto horizontal y la escala vertical, lo que tenemos que hacer es una división entre el valor más grande de mi fila esta, de mi variable longitud, el número más grande, entre la cantidad de espacio que estamos trabajando. Entonces, como ya les mencioné, yo estoy trabajando para mi eje horizontal 15 centímetros. Quizás tú en tu página puedas trabajar 18 centímetros o 10 centímetros. Tú puedes ajustar el tamaño de la gráfica que vas a estar trabajando. En ese caso, tú lo ajustas colocando o cambiando ese numerito de aquí. En el ejemplo que estamos haciendo, estamos manteniendo 15 centímetros en horizontal y 20 centímetros en la vertical. Por eso que acá dividimos ahora el valor más grande de la vertical, que es 36, entre 20 espacios o 20 centímetros. Continuando con el tema, nuestro segundo ejemplo, la tabla que tenemos en este caso tenemos dos variables, la variable distancia que está en metros, intensidad que está en lux. Nuevamente hacemos análisis de identificar que esta es nuestra variable que está de forma independiente, o la variable de tipo dependiente está en la segunda posición. Además de eso, esto es la variable que va en el eje horizontal y esta es la variable que va en el eje vertical. Entonces, una vez identificada cuál es mi variable de tipo dependiente y cuál es mi variable de tipo independiente, tenemos que sacar cuáles son los valores de escala, tanto escala horizontal, como la escala de tipo vertical. O sea, en el eje horizontal, recuerden que estamos trabajando un espacio de 15 centímetros y en el eje vertical estamos trabajando un espacio de 20 centímetros. Entonces, la escala horizontal va a ser la razón entre el valor máximo que tenemos en este eje máximo entre 15 centímetros que estamos trabajando. Entonces, nos verificamos en la fila 1 que corresponde al eje horizontal, tenemos un valor de 6 metros y tenemos 15 centímetros donde tenemos que distribuir esos 6 metros. Hacemos la razón entre esos dos valores, entre el 6 entre 15. Eso nos da un valor de 0.04 metros por cada centímetro. Esa sería la escala de tipo horizontal. Decimos entonces que un centímetro es equivalente a 0.4 metros. O sea que un centímetro de nuestra página milimetrada o la página donde estamos trabajando corresponde o es equivalente a decir 0.4 metros de los valores que tenemos en nuestra tabla. Hacemos lo propio para el eje vertical, valor máximo en ese eje entre 20 centímetros, que es lo que tenemos disponible para el eje vertical. El valor máximo en este caso para el eje horizontal, estamos verificando que es este valor que está aquí, que son 100 lux. Colocamos 100, colocamos la unidad de medida, que es lux, y dividimos entre 20 centímetros. Dividimos esos dos valores, 100 entre 20, eso nos daría un valor de 5. Entonces, nos está quedando que el eje vertical tiene esta razón entre esas dos, entre la variable y el espacio que tenemos disponible. Eso nos quiere decir que un centímetro de nuestra página es equivalente a decir 5 lux de nuestra tabla de datos. Y con estas dos escalas ya estamos en capacidad de poder elaborar cuál es la distribución que vamos a trabajar tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Para el eje horizontal tenemos una escala de 1 centímetro vale 0.4. Significa que cada centímetro de mi eje horizontal sería 0.4. El siguiente centímetro sería 0.8. El siguiente sería 1.2. Vamos sumando de 0.4 en 0.4. Esto hasta que lleguemos a la raya número 15, que tendremos que tener un valor de 6. Ahora, ¿cuál es la variable y cuál es la magnitud que estamos trabajando en el eje horizontal? En el eje horizontal estamos trabajando distancia en metros. De esa manera etiquetamos cuál es el nombre de la variable y la unidad de medida que estoy utilizando. Para el eje vertical tenemos que cada centímetro corresponde 5 lux. Quiere decir que el primer centímetro tiene un valor de 5, el siguiente tiene un valor de 10 y así nos vamos hasta que lleguemos a la raya número 20. En la raya número 20 tendremos que tener entonces un valor de 100 lux. Entonces, para identificar o etiquetar el eje, colocamos que este eje vertical va a ser el eje de intensidad que está en unidad de medida lux.
Entonces, ahora, una vez tenemos ya identificadas las variables, tenemos las escalas determinadas para cada eje, colocamos el título del gráfico, que sería entonces la variable de tipo dependiente, en este caso la variable que está en el eje vertical, versus la variable que está en el eje horizontal, que sería distancia. Y de esa manera ya tenemos nuestra gráfica lista para localizar los puntos y las escalas sacadas de manera correcta, es decir, que son las escalas que nos van a hacer utilizar casi todo el espacio de nuestra página milimetrada. Así podemos ver, visualizar de mejor manera la relación que exista entre esas dos variables. Espero que el video haya sido de ayuda y recuerda de que el siguiente video lo que vamos a estar tratando es cómo utilizar entonces estas escalas para elaborar nuestra gráfica en un papel milimetrado.